Hyrule Warriors, la era del destierro, ha sido una experiencia un poco interesante. Es decir, como Hyrule Warriors está muy bien, como Musou está muy bien, como spin-off de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en este caso, pues también está muy bien. Pero tiene cosillas que, a ver, si bien es verdad que no me han impedido disfrutar del juego ni de putísima coña, o sea, lo he disfrutado una barbaridad, las casi 30 horas que le he dedicado. Ahora ya lo último que me queda es hacer, porque claro, este juego tiene varias cosas, ahora hablaremos de ella, pero digamos que he hecho todo lo secundario. Ahora me queda lo terciario, que lo terciario es coger a todos los personajes y hacer sus misiones terciarias, es decir, realiza tantos ataques con este personaje, derrota a tantos enemigos con este personaje, captura tantas zonas con este personaje. Eso creo que no lo tendrían que haber dejado para el 100%. Creo que eso tendría que haber sido algo que está ahí y ya está. Pero para sacarte el 100%, la verdad, tengo un 91, algo por ciento y es como... Bueno. El juego está bien. El problema que le veo yo al título es que digamos que no tiene mucho avance. Podéis verlo en todo en la crítica detallada. Hay spoilers, pero realmente los spoilers que hay y nada es lo mismo, porque es un juego del que poco se puede decir a nivel de historia. Es decir, el juego empieza con el momento en el que Zelda viaja al pasado y se lo quitan súper rápido de encima. O sea, en menos de 2 horas, todo lo que sabemos del pasado hasta, por supuesto, el momento en el que Ganondorf se hace con la piedra y empieza a liar la parda y Sonia muere y todos esos rollos, eso se lo quitan de encima dentro en las 2 primeras horas. Y luego, pues conforme va avanzando todo lo que dura y demás, te das cuenta de que el avance es bastante pobre, porque el avance es como hay que recoger la ayuda de los cuatro héroes que no tienen tanta personalidad como los tenían los 4 héroes de Breath of the Wild, Mifa y todos los demás, y mira que salían muy poquito, pero con lo poco que salían tenían esa personalidad. En Tears of the Kingdom es que su personalidad era decir, el enemigo era demasiado poderoso, y es como, tío, por favor. Y claro, al hacer que el juego sea canon, pues no vas a controlar a Turelli, a Sidon y a todos estos personajes porque no van a aparecer, ni Link tampoco. El juego es canon. Pero es lo que yo muchas veces digo. Vale, es canon, pero ¿y qué? ¿Ha aportado algo? Realmente nada. Sí que tiene algún giro de guión medianamente interesante, pero no es un giro que te vaya a explotar la cabeza. Por ejemplo, Cálamo, el Kolog. El Kolog, lo primero que dice nada más aparecer es: estoy buscando un sitio para echar raíces. Ya sabes quién es, o sea, no hace falta que ya no me ponga en plan, alerta de spoilers. En el momento en el que Calamo dice estoy buscando un sitio para echar raíces, cualquiera que sepa un mínimo sobre el lore de The Legend of Zelda sabe perfectamente qué es lo que pasa cuando un Kolog echa raíces. Claro, quien no lo sepa, quien no haya jugado a The Wind Waker, pues probablemente le pille por sorpresa, pero vamos, tampoco es una sorpresa que le den mucho impacto. Luego, el plantel de personajes. Hay 10 personajes que sobran por completo. Una de las cosas que más preocupaba al principio, cuando se anunció el juego, es que si el juego era canon, como mucho habría 9, 11 personajes. Y claro, eso es muy poquitos personajes para un Musou. ¿Qué hizo Nintendo? Pues meter nuevos personajes como Cálamo, bien, y meter a 10 personajes que son totalmente obviables porque no salen, digamos, en la historia principal, sino que salen en una historia secundaria que ni tiene lore ni tiene nada. Y tú dices, pero ¿por qué metes a 10 personajes genéricos que a nadie le importan? Es verdad que han hecho una cosa buena con el tema de las armas. Ahora ya no te dan 300 millones de armas para venderlas, sino que te dan un arma o dos de cada y tú vas mejorándolas poco a poco. Y eso está guay para no estar, ya te digo, 40 años eh, vendiendo las armas. Yo en el Definitive Edition acabé hasta los huevos, de verdad. Y yo el Definitive Edition lo jugué tanto en Wii U como en Switch. O sea que he perdido más horas de mi vida vendiendo armas que otra cosa. Y tal. Y el juego, ya os digo, otra cosa que no me gusta es que no controlamos a ningún antagonista. Y es como, ¿por qué? O sea, quítame los personajes genéricos y méteme, por ejemplo, a los jefes, a los archidemonios. Los jefes de Tears of the Kingdom, aquí aparecen. Y aparecen en una versión joven. Y tú dices, oye, pues estos personajes controlables serían la hostia. Pues no lo son. Y tú dices, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, no me acuerdo ahora de la cantidad, creo que eran, no sé si eran 19 o así,
que no aportan la gran mayoría de ellos nada y son súper genéricos además los diseños. Y es como no puedes empatizar con ellos, no te puedes encariñar con ellos. Te puede gustar el sistema de combate. A mí me gusta mucho Catlan, me gusta mucho Kingyo, pero me gusta su sistema de combate, no el personaje. Y es como, bueno. Pero pese a todo esto que os estoy diciendo, que claro, otra cosa muy importante, al no haber tantos enemigos, los enemigos básicos, los jefes a los que te tienes que enfrentar, son en su gran mayoría de veces moblins, bokoblins grandes, tentaleones, y ya está. No hay nada más, no hay un Aster, por ejemplo, para luchar contra él. No hay nada de eso, y tú dices, entonces estoy repitiendo lo mismo todo el rato. Y eso, claro, el Musou consiste en eso, pero también consiste en tener una serie de estrategia, y no siempre es así. Ya os digo, a mí me ha gustado mucho Hyrule Warriors, la era del destierro, y yo se lo recomiendo a cualquiera que le guste el Musou y cualquiera que le guste, bueno, cualquiera que haya jugado a Tears of the Kingdom y se haya quedado con ganas de más. Pero podéis esperaros a que el juego baje muchísimo de precio. Y es más, si lo que buscáis es un Musou bueno de cojones, Dynasty Warriors Origins, que además saldrá próximamente para Nintendo Switch 2. Eso sí que es un Musou. ¡Oh! ¡Qué juegazo! The Pizza Delivery es un juego desarrollado por Eric Osuna, aka Pipio, y distribuido por Dolores Entertainment, distribuidores también de Ice Cream Surfer. Y realmente es un juego al que yo personalmente estoy muy unido, gracias a que Ice Cream Surfer fue el primer juego que analicé para la web, y que este juego, el Pizza Delivery, está desarrollado por un muy viejo amigo. Y realmente fuimos totalmente a ciegas a este juego, pensando, bueno, a ver qué nos encontramos, porque visualmente era precioso, pero realmente, fuera de que eres un repartidor de pizza, no sabíamos qué encontrarnos. Y eso ha sido para bien y para mal también. Ya que eh, si te gustan los juegos cozy, este juego te va a enamorar. Es una mezcla entre el gameplay de Lake y el de Caravan Sandwich, para que penséis en un entorno indie. ¿Qué sentido se parece a Lake? Pues a Lake se parece en que tienes que ir llevando tus cosas, vas por un mundo con el Lake era una caravana, aquí vas con tu motillo. Y a Caravan Sandwich se parece mucho en la distribución de puzzles que están contenidos en un edificio, en un sitio, y sirven realmente para continuar la historia, no solo para continuar el gameplay. Y juntando esas dos piezas que son distribuir pizzas con el vehículo y los diferentes puzzles para seguir avanzando, se juntan y hacen una mezcla súper guay, pero que también se nota que está un poco anticuada en cuanto a gameplay. ¿En qué sentido? Pues que básicamente, si te gustan los juegos cozy, este juego te va a encantar. Te va a enamorar, seguramente no tengas ningún problema. Pero si los juegos cozy a veces se te hacen un poquito pesados de más, pues tienes suerte en este caso porque el juego es corto. Pero realmente eh, es un problema que se habría hecho mucho más notable si el juego hubiera sido algo más largo como tal. Ya que el gameplay realmente es ir hacia adelante. Ir hacia adelante, ir hacia adelante. Tienes algunos coleccionables por el camino y algunos puzzles que hay opcionales y puzzles que hay también obligatorios, pero realmente no distribuyen tanto la dificultad como tal como para que encajes todo y digas, wow, este gameplay me enamora. Porque sí, puedes pararte a los coleccionables, puedes pararte a no sé qué, puedes pararte a no sé cuál. Y a los diferentes personajes secundarios que te vas encontrando y así descubres más de su historia y bla. Pero realmente, si tú quisieras, con la letra W y bajándote de la moto unas 4 veces, podría calcular, te pasas el juego. Realmente, en ese sentido, la dificultad no es que sea nula, es que no existe como tal. Pero esto se balancea muy bien con el diseño artístico, la banda sonora
Y la historia, que eso lo vamos a dejar un poquito para más atrás del vídeo. Para empezar, diseño artístico. No tengo absolutamente nada que decir. Quizás sí tengo que decir en el diseño gráfico porque me he encontrado varios bugs, pero en la sección de diseño artístico ni mu puedo decir porque es preciosa. Es como si fusionaras un anime y una película de Pixar juntos. La iluminación enamora, los visuales, wow, que te quedas embobado a los fondos. Es que literalmente ha habido un par de veces que iba con la moto y me he parado a mirar el fondo. Simplemente a mirar el fondo, a mirar el escenario, a mirar no sé qué. Y me he quedado como, wow. Y después esto se une muy bien con la banda sonora, que literalmente tiene una estética súper única, súper cozy, súper wholesome, súper especial, básicamente. Y realmente esto contribuye a que el gameplay, todos esos problemas que he mencionado al principio, no dejen de existir como tal, pero sí que a partir de los 15-20 minutos digas, wow, ¿sabes? Que no es que dejes de notar los fallos, pero dejas de notar los fallos. No sé si me entendéis. Y también contribuye a esto la historia. Y es que la historia parece simple. Un repartidor de pizza aparece en un mundo, vamos para adelante. Pero no. Para esta historia necesitas un poquito de entendimiento emocional para entender de qué va realmente la historia. Porque la historia va de la soledad, de las conexiones y también de cómo todo esto se une para afectarnos emocionalmente a tal nivel de básicamente encerrarnos en nuestros propios mundos como tal. Voy a dar un mini spoiler, así que si no queréis podéis continuar, pasar o no sé qué. Eh, Básicamente hay una sección en el segundo mapa que tienes que descubrir vía un coleccionable opcional una contraseña. Descubres esa contraseña, vas a lo que parece ser un bar, pero no es un bar. Entras, te encuentras a un montón de personas descoloridas, te sientas en el banco del fondo y la habitación se transforma. ¿Y en qué se transforma? Y eso es solo una de las pequeñas muestras, porque tenemos varias historias opcionales de varios personajes y de cómo a estos les ha afectado y se han encerrado en los diferentes sitios o mundos que su propia mente ha creado. Y vas descubriendo poco a poco sus historias. Les entregas una pizza, descubren qué es lo que tienen que hacer con sus vidas. Son momentos preciosos, son pocos, pero son muy preciosos. Y esto se une a lo que os comento, los coleccionables que vas encontrando por ahí, que tienen sus diferentes motivos, son objetos que realmente importan. Y a esto finalmente también se le une la historia principal, que poco a poco te van dando información, poco a poco, de quién eres tú, quién es la persona que llama al teléfono y cómo funciona este mundo. Así que, como conclusión, además de deciros que vayáis por favor a leer el análisis completo en donde me explico bastante mejor, porque ya sabéis, Bob Daly sin guión y vamos a lo loco. Pero en el análisis lo explico muchísimo mejor. Básicamente, los problemas que comento del principio del gameplay desaparecen como tal, pero del todo casi, a los... Diría que eran como el 15 y el 20 o el 20 minutos, justo poco después de pasar lo que es la transición entre el mundo 1 y el mundo 2. Justo ahí es cuando dejé de pensar, uff, el gameplay se está haciendo un poco pesado, no sé qué, y empecé a disfrutar por todo lo demás, los coleccionables, las diferentes historias, la historia principal, las historias secundarias y sobre todo la banda sonora y el diseño artístico, que realmente el juego vale la pena tan solo por eso, por el diseño artístico y la banda sonora. Pero después además es que tienes las historias, tienes los coleccionables que te cuentan la historia, las historias secundarias que te cuentan historias muy personales. Y realmente
En este caso, creo que lo que voy a decir igual sienta mal porque los gamers somos así. Pero creo que en este caso el gameplay, aun sintiéndose un poco off totalmente y súper sencillo, eh, no afecta al juego, como tal. Podría darte 1000 ejemplos en donde el gameplay de un juego se ha cargado el juego del todo, aun siendo la historia y el diseño artístico genial. Pero en este caso el gameplay del juego no se carga el juego, porque el juego está diseñado en torno a las diferentes burbujas. Es decir, tienes la burbuja de historia, la burbuja de diseño artístico, la burbuja de banda sonora y la burbuja de gameplay. Y como tal, en vez de ser una burbuja gigante que los englobe a todos, son pequeñas burbujas que crean el juego de tal forma que una parte no afecta a la otra. Y eso es muy, muy inteligente, la verdad, tengo que admitir. Y acabando con esto, en la parte de diseño gráfico sí que me he encontrado algunos bugs que espero que arreglen, pero no han sido muchos, gracias a Dios. Han sido como 2 o 3. Y esa sería la conclusión, que básicamente Pizza Delivery, un juego que el gameplay se siente como un juego de hace años mezclado con un juego cozy, una mezcla un poco bizarra entre el Lake y Caravan Sandwich, pero que no afecta a lo que es el disfrute del juego gracias a que todas las demás secciones son maravillosas. Damas y caballeros, gracias por confiarnos vuestra atención. La segunda temporada de Hazbin Hotel ha sido sin ninguna duda una montaña rusa de emociones. Y en este vídeo, o sea, en este Pod Daily podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de tanto, pero para eso tenéis el vídeo que espero lo tengáis ya disponible en el canal de Videopantalla. Ahora estoy haciendo muchas cosas para Draco, también ver serie, madre mía, la remasterización, pero eso ya para el canal. Bueno, esta segunda temporada la verdad es que ha sido una locura, porque si bien la primera era un poco en plan un campo de pruebas, a ver qué se podía hacer con Hazbin Hotel, esta segunda ha sido increíble, con unos capítulos, vamos, el capítulo 4, por el amor de Dios, qué capitulazo. Y claro, fue a partir de ahí, cuando ya la cosa era como, aquí hay algo que me cuadra pero no me cuadra, y es el tema del trato de Alastor con Rosie. Que tú dices, eres el más poderoso del mundo y tal. Sí, lo es. Pero digamos que el cómo se ha roto el contrato no ha sido de la mejor forma posible, porque desde mi punto de vista ha sido un guionazo de cojones. Pero eso ya para otro momento. Vayamos ya a hablar del único, del grande, Vox. Mirad, yo me enamoré de Vox en el momento en el que lo vi por primera vez. El demonio de la televisión. Yo dije... maravilloso, increíble, y solo le hizo falta un episodio de la primera temporada para ser el putísimo amo y ser un personaje clave en esta segunda temporada, haciendo de villano y tal, pero realmente para mí no ha sido un villano, sino más bien un antagonista, un personaje que si se hubiese hecho en otra serie, igual le habrían dado un enfoque muy distinto, pero mucho más distinto. Vox, al fin y al cabo, es un hombre destrozado, es un hombre que logró su sueño, sí, podríamos decir que logró su sueño de poder trabajar en televisión, en un medio de comunicación, pero como hombre del tiempo, y estamos hablando de los años 30. Hoy en día cualquiera mataría por ser un hombre del tiempo, alguien que quiera trabajar en televisión. Pero en aquel entonces, en el periodo en el que Vox vivió, podríamos decir que ser el hombre del tiempo era como ser la carroña de la televisión. Entonces, claro, el hombre veía ahí al presentador de informativos, al que presentaba su propio programa, al que tenía su propio show, y dijo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues los voy a matar, y si los mato a ellos, pues entonces me tienen que poner a mí. Y claro, es un poco raro, porque tú dices, vamos a ver, ¿no es un poco sospechoso que se vaya muriendo la gente que ha beneficiado a Vox, a Vincent en su desarrollo profesional? Es como, no sé, igual a mí me sorprendería un poco, es como tal. Y llega un momento en el que, claro, en el que llaman a Vox el dios del entretenimiento. Y tú dices, claro,
es que al fin y al cabo, cuando uno trabaja en un medio de comunicación, trabaja en un ambiente donde la fama es importante, o por lo menos es una parte del trabajo, tú te encuentras con que tu ego puede crecer mucho. Y esto lo podemos ver en la televisión, pero lo podemos ver también aquí en Internet, en YouTube. ¿Cuántas veces no hemos visto a youtubers y hemos dicho, joder, cuánto ego tiene este chaval? Pues pasa lo mismo. Lo que pasa es que en aquel entonces era la televisión, ahora es pues el YouTube. Ahora ves a un youtuber en plan, oh, no sé qué, no sé cuánto, mira cuánto tecnicismo, cuánto yo. Ay, la madre que me parió. Y ese fue el gran problema que tenía Vox, ese egocentrismo. Pero quitándonos de lado los problemas o los fallos que pudiera cometer Vox, pensemos un poco en cómo era él. Él era un tío que quería tener su sueño de poder ser un dios, de que todo el mundo le hiciera caso, de conseguirlo todo, y que se lo demostró a todo el mundo. Fue como, os lo voy a demostrar, os vais a enterar, que yo tengo razón, que vosotros no, os que os den por culo. Y el tío dice, voy a ir a por ello, voy a ir a por todas. Y el tío lo consigue. Hasta que llega un momento en el que su mayor, digamos, problema emocional, que es Alastor, no para de molestarle en ese plan de, pues voy a sonreír siempre y me voy a reír en tu puta cara. Ya vimos ese pasado de Vox y Alastor en el bar hablando, donde vimos a un Vox un poco más, bueno, voy a intentar estar redimido, aunque luego pudiera tener todas sus segundas intenciones, pero es como... aquí están pasando cosas, ¿eh? Aquí están pasando cosas. Y me parece increíble el cómo al final Vox se vuelve loco y dice, a tomar por culo, voy a destruirlo todo. Empieza muy bien con el tema de que se preocupa por los exterminios, por querer hacer justicia, porque tiene razón. Esto no consiste en decir, ay, perdón por haberos exterminado. Imaginaos que a Hitler de repente dijera, ay, perdón por haberos matado, judíos. Y aquí de repente, ala, venga, no ha pasado nada. No, esto no funciona así. Y Sera, lo digo y lo mantengo, Sera es una puta mierda de personaje. Es una nazi, con todas las letras de la palabra. Entonces, en ese aspecto está muy bien y mola mucho cómo desarrollan el personaje. Claro, Vox tiene ese ego de decir, a la mierda, voy a destruir a Alastor, porque encima me ha hecho el guionazo ese de, es que te dije que no tocaras a Charlie y lo has tocado. Y es como, pero aguántate lo que te marea, tío. Es como... el problema que le veo a eso es el guionazo de decir, cualquiera lo puede ver. Y que tú quieras decir a mí que ni Valentino ni Velvet fueron capaces de verlo, es como, venga, tío, no me toques las narices. Entonces al final es eso, es el volverse loco, el cómo el deseo de querer convertirse en un dios acaba volviendo loca a una persona, cómo la fama enloquece a las personas. Y eso me ha encantado, de verdad, me ha encantado de Vox. Es verdad que el final podría haber sido distinto, Vox podría haber ganado, Vox podría haber tenido razón, Vox podría haber tenido más apoyo de, no solo de las Uves, sino del infierno. Eso está muy bien, veremos en la tercera temporada a ver cómo continúa la cosa, con ese cliffhanger en el que aparece Lily hablando con Charlie. Veremos cómo va a ser la tercera temporada. No sé si Vox volverá a trabajar con las Uves o si a lo mejor estará vagando por ahí y se encontrará con Adán y con Lilith y empezarán a hacer ahí una cosa un poco rara. No sé muy bien qué es lo que va a ocurrir, pero lo que sí que puedo deciros es que Vox ha tenido un final extremadamente digno. Yo estaba acojonado, de verdad, estaba diciendo, madre mía, ahora confiad en mí, solo en mí, yo, y a mis amigos que les den por culo a las Uves y tal, y es como, joder. Verdaderamente tenía miedo y al final he acabado contento. Porque cuando tú haces una serie y haces un antagonista secundario, tú no puedes pretender que se tenga toda la atención de la serie. Tienes que hacerlo rollo un villano de transición. Y a lo mejor Vox no era el villano adecuado o no era el antagonista decidido para ese momento. Pero claro, presentas al personaje, el personaje gusta y la gente quiere más y dice, bueno, pues vamos a darle más protagonismo, más cariño, más tal. No sé cómo habrá sido el desarrollo, pero en ese aspecto de verdad que me ha encantado. El cómo Vox ha tenido su desarrollo, ha tenido su final, y sí, puede volver, claro que puede volver, pero ha terminado todo de la mejor forma posible. Podría haber acabado muchísimo mejor, con Vox habiendo ganado, siendo el dios del nuevo mundo y todos esos rollos, pero entonces la serie ya no se llamaría Hazbin Hotel, se llamaría El Show de Vox. Y eso es algo muy importante a la hora de diseñar y crear un personaje. Cuando es un personaje totalmente secundario a la trama, no tienes que darle tanta importancia ni tanta relevancia en lo que es la historia principal. O sea, tendría sentido que Lily sea la villana principal, porque es la historia de su puto mundo. Pero bueno, que me estoy enrollando mucho. Gracias y nos vemos en el próximo Bob Daily. Good
llegado el día, ha llegado el maldito día de una santa vez. Y es que por fin Wicked for Good se estrena en cines después de un año de intermisión entre la parte 1 y la parte 2. Y Dios, qué ganas tengo de ir al cine. Pero antes de eso, hoy en Bob Daily, para acabar la semana, vamos a explorar la primera entrega de Wicked, la parte 1. Y es que anoche pudimos revivirla una vez más, nos las pusimos en Sky Showtime, ya es nuestro cuarto rewatch y básicamente es que, wow, es que malditamente wow, es una maldita obra maestra. Y no lo digo a medias, que realmente lo siento muchísimo en el corazón. Es que es una película que, si eres fan del género musical, o incluso si no eres fan del género musical, si eres un fan general, así que no tiene problemas con los musicales como tal, realmente te va a enamorar. Te va a enamorar de principio a fin. Y es que repasemos un poco todo lo que fue la parte 1, la que se llamaba Wicked en aquel entonces, le añadieron el subtítulo parte 1 en algunos lanzamientos de streaming y digital, también en algunos lanzamientos de cines, en otros no. En España, por ejemplo, han hecho Wicked parte 1 y parte 2, no se llama la primera Wicked y la segunda For Good. Es un poco lioso. Es un poco lioso realmente porque los de marketing no han podido ponerse de acuerdo en todo el mundo. Y en Europa tenemos Wicked parte 1 y parte 2. En Estados Unidos y en otros países tienen Wicked y Wicked for Good. Y entiendo que esto ha seguido un plan de lanzamiento, imagino, según en dónde se había lanzado el musical en el momento del lanzamiento de la primera entrega. Porque en España, por ejemplo, no llegó hasta básicamente este mismo año. Y también creo que pasó en Australia y no sé si en Alemania. Así que básicamente yo creo que siguieron ese plan, que es un poco dejar claro que esta es la parte 1, esta es la parte 2. No tanto como en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países que ya se ha lanzado el musical y sabes cuál es el acto 1 y cuál es el acto 2 y hasta dónde llega cada punto de la historia, porque habrá sido, a ver, sea una versión chocha o la versión de Broadway o el West End, que también tenemos en Europa. Pero realmente yo creo que así han seguido un poco el marketing y queda bien, pero si entiendes del musical entiendes mejor que a la segunda parte le queda mejor Wicked for Good, no Wicked parte 2 y ya está. Pero bueno, eso para otro día, que hablaremos de Wicked for Good, seguramente si no es la semana que viene, la siguiente. Y bueno, vamos a centrarnos y vamos a hablar de Wicked parte 1. Wicked parte 1 es una obra maestra en adaptaciones. Y ya no hablo solo de adaptaciones de un musical, hablo de adaptaciones en general, sea una adaptación de un libro, una adaptación de un videojuego, una adaptación de un musical teatral. Es una obra maestra en cómo deberías adaptar cualquier cosa al género del cine. Porque básicamente lo que hace es coger la hora y media del acto 1 y convertirla en algo más. Gracias a un runtime expandido que pasa de esa hora y media que es el acto 1 a casi 2 horas y media, no llega del todo, con los créditos sí llega, pero sin los créditos no llega del todo. Y es que lo que hace básicamente es expandir. Utiliza de forma muy inteligente la relación de Glinda y Elphaba y aunque es el centro del musical, también la expande como tal, pero se centra muchísimo en expandir lo que son los personajes secundarios. Y eso es algo que se nota muchísimo. Desde Madame Morrible hasta, sobre todo, el profesor, sin ninguna duda, que me parece como el más adaptado a lo grande. Y realmente no solo eso, sino que expande también a Buck, Figaro y otros personajes secundarios aún más, porque toman muchísima importancia en la parte 2 y realmente en la versión teatral sé que se nota un poquito el desbalance entre partes 1 y parte 2, entre quién es el protagonista, quién no y demás. Porque sí, las protagonistas son Elphaba y Glinda, pero es que los otros hay veces que están todo el rato con ellas y veces que no. Y hay como un desbalance muy gordo en eso que la película intenta arreglar muchísimo y que lo consigue de sobra. Y es que no solo eso.
Realmente John Chu, el director, es un maestro en dirección de musicales. Seguramente hayáis visto dos películas musicales muy buenas suyas. Una es de baile, Step Up 2, y la otra es una adaptación de otro musical, esta vez de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que me parece también una de las mejores adaptaciones de un musical al cine. In the Heights y Wicked, literalmente, son de lo mejor que han hecho del Broadway al cine, o del West End al cine, según como queráis mirarlo. Es la mejor adaptación que han hecho, esos dos. Y los dos provienen del mismo director, porque el director entiende que el libreto original no hay que tocarlo, hay que expandirlo. Y eso es algo que, si bien en In the Heights sí se veía, pero que se quedaba un poco recortado por el runtime que le dieron, porque al final In the Heights es una cosa muy bizarra. No es tanto como Wicked, que sigue mucho la línea del Mago de Oz y todos esos vibes. In the Heights es como una mezcla latino-Nueva York, que es una mezcla al final que se siente un poco bizarra a veces, porque es como mola muchísimo, pero está muy ligada a la realidad y hay veces que te quedas un poco como, qué locura que está pasando, ¿sabes? Pero es una pasada, literalmente con esa película se convirtió en uno de mis musicales a los que más voy. Cuando me cojo, por ejemplo, el soundtrack o me pongo un vídeo de YouTube y digo, me apetece oír la canción de la lotería de The Heights, que no me acuerdo exactamente cómo se llama, que se llama el número de la lotería. Y me lo pongo y digo, joder, qué bueno es, ¿sabes? O me apetece verme unas coreos y demás y me pongo esa canción o me pongo el opening number, que es una pasada, dirigido también por John Chu, con el cameo de Lin-Manuel Miranda en ese caso. Y es que John Chu también entiende muchísimo que tienes que no solo respetar a los autores originales, sino traerlos. Por ejemplo, en Wicked tenemos a Stephen Schwartz y en In the Heights teníamos a Lin-Manuel Miranda. Y realmente, además de eso, tenemos un montón de cameos en ambas de los cast, de los diferentes. Especialmente en Wicked sí que se ha notado muchísimo los diferentes cameos. Tenemos casi todo el cast de Broadway, todo el cast del West End de diferentes tiempos. Tenemos desde Idina y Kristen hasta algunos de los más recientes del West End y Broadway haciendo de secundarios o bailarines. Y es que es una locura lo mucho que no solo se respeta a la gente que lo llevó al teatro, sino que colaboran con ellos. Por ejemplo, Steven Schwartz ha estado súper metido en la creación de Wicked, al igual que Lin-Manuel Miranda lo estuvo en la creación de In the Heights, de la adaptación. Y es que John Chu se diferencia así de los otros directores que te traen un musical. Porque tú puedes hacer un musical o cualquiera, coger, decir mañana, me voy a hacer una adaptación de Broadway para el cine de Anne Juliet. Y dices, vale, cojo las canciones, le pongo un ritmito, chu, 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 y ya está. Pero no, tienes que colaborar con la gente que lo ha hecho posible en el teatro para entender bien de qué va la obra. Y eso es la gran diferencia de lo que hacen los musicales de John Chu, obras maestras, y lo que hace que los otros fallen. Y es que John Chu, por ejemplo con Wicked, con esta parte uno de la que estamos hablando, revolucionó la obra teatral. Porque hasta entonces no había habido ninguna Nessa que realmente estuviera paralizada, porque era más complicado para hacerlo posible, porque hay una escena en Wicked for Good que no voy a spoilear, y era muchísimo más complicada hacer esa escena posible, y sobre todo en una versión teatral. Pero desde entonces hemos tenido varias Nessas confirmadas en todo el mundo que son personas que van en silla de ruedas y que después, para hacer posible esa escena, pueden hacerlo como en la película, que no voy a decirlo pero se ha visto en los trailers, I'm for Good, o pueden hacerlo de otras formas, readaptando un poquito la escena, que no sé cómo lo tenemos aquí en España realmente. Creo que nuestra Nessa sí que no va en silla de ruedas en la vida real, pero no sé cómo readaptaron la escena en diferentes países. Sé que ahora, creo que, no sé si era en el West End o Broadway, habían confirmado un par
de chicas que van en silla de ruedas y me pareció magnífico. Y eso es el efecto que hizo esta primera parte del año pasado. Y no solo eso, tenemos un montón más de elfabas de color desde aquel entonces. Que sí que dices, al final las pintan en verde y da igual. Pero yo creo que es un paso en el mejor sentido. Porque hace que los castings tengan variedad, que tengan diferentes puntos de vista, que tengan de todo, básicamente. Y también tenemos que hablar de casting en esta película. Ariana Grande como Glinda, el mejor casting de la asistencia que he visto nunca. Y después Cynthia Erivo como Elfaba. Cynthia Erivo ha demostrado serlo todo, todo, todo. Y literalmente tiene que conquistar los Oscars este año, al igual que Ariana Grande y todo el equipo de Wicked, básicamente, porque lo de Emilia Pérez fue un robo absurdo. Y después tenemos al Figaro de Jonathan Bailey, que dices, es que casting perfecto, Jonathan Bailey como Figaro, es que ya te enamora en Bridgerton, te enamora en Jurassic World y te enamora en Wicked. Después tenemos a Ethan Slater como Bob, y no me he equivocado, he dicho una mezcla entre Buck y Bob, porque es que al final Ethan Slater se le conoce de aquel papel maravilloso que hizo, que fue en Bob Esponja, el musical de Broadway. Es que es una locura. Y tenemos un montón de castings así. Jeff Goldblum, que literalmente dices, es que le pega al mago lo mayor posible, porque es Jeff Goldblum. Y después Michelle Yeoh, que no pensarías en ella para Madame Morrible, pero esta versión de Madame Morrible, una versión mucho menos teatral, por decirlo así, y mucho más oscura, de soy la villana en la historia, pero me voy escondiendo, le pega perfectamente a Michelle Yeoh. Sí que se nota mucho que no está tan acostumbrada a cantar como el resto del cast, pero por suerte no tiene muchas estas de canto y se puede pasar por alto. Y básicamente juntas la dirección de Yonetsu, el cast, y después la mezcla de nuevas mezclas que les han dado a las canciones, que mantienen la esencia de la original pero las expanden, porque pueden expandir las escenas gracias al runtime extendido. Por ejemplo, tenemos Dancing Through Life, que me parece la mejor escena de la película, pero de lejos, la de Dancing Through Life. Tenemos como tres segmentos que a mí me parecen los mejores. Tenemos No One Mourns the Wicked, que a mí me parece un opening de lo más poderoso. Es que te cuentan la historia del Elfaba, pero a la vez tienes un pedazo showstopper para empezar la película que dices, wow, los toques de ópera así y de Ariana Grande, después todo el coro, todos los Manskins y literalmente todo el set, mezclado también con que después va seguido el opening de la película, básicamente, y con el logo y todo. Y es que es una locura, y encima es como un flash forward, porque básicamente pasa justo después del final de Wicked for Good. Y es un poco locura. Y después, lo que he dicho, Dancing Through Life, que es una escena extendida que coge básicamente uno de los puntos más poderosos de toda la historia y la expande de una forma y le da una nueva vida a la canción. Y finalmente, Defying Gravity, que literalmente, casi sin tocar muchísimos segmentos de lo que hacen en Broadway, lo bordan. Es que lo bordan. Entre la mezcla de lo que es Cynthia Erivo como Elfaba y después también el CGI para crear esta ciudad esmeralda impresionante, con los monos volando, con Elfaba haciendo estrategias o cayendo de la torre, básicamente. Es una locura. Un final que dices, ¿to be continued? ¿Cómo que to be continued? Miras la fecha del año pasado y dices, que queda un año para que lancen la segunda parte. Y bueno, ya ha pasado ese año, que no sé si ha pasado rápido, ha pasado lento o ha pasado... No sé ni cómo ha pasado, sinceramente. Y literalmente es lo que os digo, es una obra maestra que entiende que los puntos lentos tienen que ser lentos, los puntos rápidos tienen que ser rápidos, que puede extenderse para explorar nuevos puntos a la vez que también respeta la obra teatral y la honra como tal. Y es que no tengo nada más que decir que eso. Así que hoy nos vemos en los cines para ver Wicked for Good y espero que paséis un maravilloso fin de semana.